Ahí está, ahí lo estoy grabando. Espero que se vea todo bien, si no de última haré una especie de retrospectiva. Recién entré, ¿pasó algo importante o no? No, no pasé nada. En cuanto al programa, sí, la versión que vamos a estar utilizando es la que actualmente pueden encontrar en Steam, ¿sí? Que es la 12.3. En sí, la versión 2022. Eh, en sí deberían tener ahí la opción, como pasó Ramiro recién, la opción de inscribirse, digamos, a la versión estudiantil, ¿sí? Que es algo relativamente nuevo. ¿Dónde subirá los videos? Probablemente los suba a YouTube por una cuestión de que el Drive nada, va a explotar en cualquier momento. Y dejaré el link en el Classroom, ¿sí? Eh, ¿Tengo el 2020 algún problema? No, no debería haber ningún problema. Dentro de todo vamos a estar... Ahora es directamente en Adobe que hay que solicitar eso Sí. tan gratis. ¿Cuál es el código del Classroom? Ya les paso. El código del Classroom vendría a ser este de acá. Ahí copio el link en el chat igual de invitación. Gracias, Noelia. Ahí va. Sí, en todo caso, 9500 por el programa tiene una licencia entre comillas permanente, que obviamente durante un año se va actualizando, ¿sí? Que dentro de todo, qué sé yo, si se pueden dar la opción de comprarlo, supongo que siempre viene bien. Si vamos a hacer texturas no realistas, espero que llegamos a algún detalle copado, Tomás. Vamos a ver qué podemos hacer. Eh, Bien, en todo caso, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Maximiliano García, en general simplemente Maxi, ¿sí? Muchos ya me conocen porque fueron alumnos míos en algún punto de la carrera de videojuegos, que básicamente es de donde salimos, de donde salgo yo básicamente, de la carrera. Y bueno, la idea del taller es más o menos hacer uso de Substance Designer, que es un programa que nos permite así construir texturas. Sí, vamos a encontrar como diferentes usos entre uno y otro, pero bueno, el ejercicio de hoy sería como armar un material sencillo, que es todo esto, sin hacer ninguna sola pincelada, ¿sí? Eh, por ejemplo, un resultado que yo, por ejemplo, llevé a lo que es Unity en sí, sería algo así, con algún setting de iluminación, un par de cositas, pero esto es lo que podríamos llegar a hacer con lo que lleguemos a ver, por ejemplo, en la primera clase, ¿sí? Eh, Bien, en cuanto a programas, nada, puntualmente Substance Designer, imagino que algunos utilizarán Maya, algunos utilizarán Marmoset, vi que hay algunos que son de multimedia, otros de cine, entonces lo que utilicen para renderizar en sí, nada, deberían poder utilizarlo. Yo acá suelo usar Unity por una cuestión de comodidad y porque de salir de videojuegos, o la gran mayoría de videojuegos, tiende a conocer quizás un poquito más la interfaz. Probablemente igual hagamos un paneo general, por ahí entramos en Painter algún momento para mostrar un par de cosas muy sencillas, pero nada del otro mundo, ¿sí? Todo el enfoque va a ser acá. Eh, Bien, en todo caso, si ya saben, mis clases suelen ser bastante aceleradas. Tómense la completa libertad de pararme a preguntar, porque a fin de cuentas esto es más como un workshop. Así que nada, empecemos de cero. Eh, Bien, lo primero que van a encontrar, como ustedes creen, digamos, van a encontrarse toda una interfaz vacía, pero va a ser lo mismo que esto, ¿no? Que lo principal sobre lo que vamos a estar trabajando es todo este apartado, sí que tengo acá en el medio, que viene a representar lo que va a ser la parte de nodos, ¿sí? Todo este armado de texturas se realiza a través de nodos, ¿sí? Y vamos a tener que hacer mucho manejo de lo que es contraste, generar ambient occlusion con un simple nodo, mezclar normales, pintar, ¿sí? Directamente con nodos. Entonces no tenemos quizás tanta libertad como en Painter de tirar quizás alguna textura de grunge, un feel o algo por el estilo, pero también lo que nosotros trabajemos en este programa tranquilamente podríamos exportarlo y utilizarlo como un recurso más, si dentro de lo que ustedes ya conocen, que tiendo a pensar que es Substance Painter, ¿sí? En sí usos para las texturas hay muchísimos. Hoy es puntualmente vamos a trabajar sobre este hermoso cubo. A medida que vayamos avanzando, por ahí traigo como ejemplos un poquito más elaborados, ¿sí? Eh, Bien, entonces, apenas empecemos, tenemos toda esta interfaz. Si vamos a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Yendo a File, New.
y tenemos acá el Substance Graph, ¿sí? Dentro de todas estas pestañas, opciones mejor dicho, tenemos, digamos, los diferentes presets, ¿no? Que están pensados quizás para diferentes programas, ¿sí? Por ejemplo, el Metallic Roughness suele ser lo más común para juegos. Eh, Specular, por ejemplo, no es algo que nosotros trabajemos. Eh, en sí es como, tienden a tener mapas de colores normales, etcétera, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ir por el Metallic Roughness, aunque tranquilamente podemos también empezar del empty y generar los nodos de salida o outputs después, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a agregar acá un Metallic Roughness, ¿sí? Que va a ser como lo más básico y quizás conocido, ¿no? En general, ¿sí? Y nada, simplemente vamos a llamarlo, no sé, clase 1, ¿sí? Bien, ese es el nombre del gráfico en sí. Y después abajo tenemos el parent size. Esto es muy similar a lo que ustedes quizás en Painter les ha pasado de cambiar de 4K a 2K o de 1 a 4, etcétera. Siempre podemos cambiar constantemente si la resolución en la que trabajemos. Si en este caso quizás lo voy a dejar en 2K, pueden hacerlo en 1024 o 2048. Cualquiera de las dos va a servir. Yo lo voy a dejar en 2048. Sí, vamos a darle OK. ¿Sí? Bien. Ahora, yo acá tengo unas cosas guardadas, ¿sí? Tengo esto, por ejemplo, que fue lo que estuve practicando hace un ratito, y otras cosas más que quizás puedan servir como ejemplos, ¿sí? Lo que voy a hacer igual acá es simplemente llevarme este clase 1 al mismo proyecto, digamos, de taller designer, que es lo que yo estaba armando. Pero nada, esto es una cuestión meramente mía para organizarme después. ¿Sí? Si hago doble clic acá, donde dice clase 1, nos encontramos con esto, ¿sí? Que es lo primero que van a encontrar, ¿no? Que son todos estos nodos, ¿sí? Que es el color base, el normal, ¿sí? El roughness, metallic, ambient occlusion y mapa de altura. ¿Sí? Estos son como los nodos de salida principales, digamos, que vamos a estar trabajando, ¿sí? Y esto de acá abajo a la izquierda es cómo se verían aplicadas esas texturas, ¿sí? En lo que es el resultado final. Vamos a ver. Un segundito. Bien. Ahora, dicho eso, ¿sí? Vamos a ir empezando haciendo un pequeño paneo general, ¿no? En cómo nos vamos a manejar. Por ejemplo, si yo quiero modificar los valores de un nodo, el ejemplo más básico sería, no sé, ajustar el color final. Si fíjense que tengo este nodo llamado Uniform Color, que es un color pleno, ¿sí? Y está conectado al output, que es el base color. Si yo hago doble clic acá, ¿sí? Fíjense que acá tengo las propiedades y puedo ajustar, por ejemplo, la saturación, ¿sí? Porque justo tengo un auto guardado. Bien, aumento la saturación y fíjense que esto está ganando como una tonalidad, en este caso rojo, pero puedo cambiar acá arriba el hue, que es la tonalidad, ¿sí? Y cuando yo cambio este nodo, que ya está conectado al nodo final, obviamente el resultado, ¿sí? Como lo previsualizamos, también cambia. ¿Sí? Si quieren moverse un poco acá, esto es zoom in y zoom out con la ruedita del ratón. Con alt y clic izquierdo pueden hacer también la típica rotación alrededor, ¿sí? Después alt y botón del medio para ir haciendo como el arrastre de pantalla. Pero en sí no hay mucha más ciencia. Si ya están familiarizados con Substance Painter, lo van a sacar el toque, ¿sí? Pero bueno, digamos que lo que tenemos que tener en cuenta es que son estos nodos finales van a definir cómo se va a ver nuestro cubo, en este caso la superficie del cubo, ¿sí? Bien, empezando por quizás algún ejemplo sencillo, ¿sí? Nosotros podríamos empezar por esto de acá, que es un patrón de textura bastante sencillo, ¿no? Que son básicamente esferas que se van encimando unas sobre otras. ¿Sí? Si yo quiero empezar a generar una forma en lo que es eh, el material, ¿sí? Voy a agregar acá, ¿sí? La opción de Shape. Voy a tocar espacio para generar un nodo, ¿sí? Se abre toda la librería, digamos, o los nodos principales.
y voy a empezar buscando el nodo shape, ¿sí? Este de acá, ¿sí?, suele contener, este nodo, las formas básicas, digamos, más comunes, ¿sí? Y acá a la derecha, fíjense que ya estoy en las propiedades del nodo shape. Y acá abajo puedo elegir donde dice patrón, ¿sí? Ahí podemos elegir como qué, de qué queremos partir. Como está puesto que partimos de un cuadrado, bueno, obviamente no se va a notar ningún tipo de cambio. Pero puedo poner acá disk, ¿sí? Y ya empiezo a tener como una forma diferente, ¿sí? Si modifico un poquito más abajo, donde dice scale, puedo ajustar en general la escala del objeto, ¿sí? Ahora, voy a dejar esto acá, porque este va a ser como mi nodo o mi círculo, digamos, externo, ¿sí? Y puedo acá hacer con control C y control V otro shape extra que tenga una escala menor, ¿sí? Antes de aplicar color, o mejor dicho, siempre previo a aplicar color, nosotros no tenemos mucho más que poner uniform color. Esto es como todas las formas de poner colores así a elección que tenemos, ¿sí? Obviamente después vamos a encontrar como ajustes que nos permitan acceder a una gama más amplia, pero tienen que pensar que lo que nosotros hacemos es tener una imagen en blanco y negro, ¿sí?, o en una escala de grises, y en base a esa escala de grises es que se aplica un color, ¿sí? Yo acá en este caso, bueno, esto lo vamos a ignorar por un momento, pero solo hay que entender de que lo primero que tenemos que hacer es generar este patrón, por así decirlo, con esas formas, ¿sí? Así que acá, en este caso voy a dejar shape, ¿sí? Voy a generar por acá, ¿sí?, un nodo llamado blend. Sí, acá es importante ver que el modo blend va a ser lo más similar a los típicos modos de fusión, ya sea Painter, ya sea Photoshop, ¿sí? Tenemos acá el background, que es lo que va a estar de fondo. En este caso yo quiero que ese círculo, ¿no?, que está en el centro le reste a esta forma de acá. Sería muy parecido a un shader de Unity, ¿no? Sí, es muy similar, van a encontrar muchas similitudes con lo que son shaders, ¿sí? Eh, pero bueno, el resultado final va a ser el mapa de roughness, metallic, color, ¿sí? Es lo que sería previo al shader de Unity, pero en cuanto a operaciones van a ver que es muy similar, ¿sí? En este caso blend, si yo voy a agregar esta forma como foreground, y acá tengo el modo de fusión. Yo acá voy a buscar, por ejemplo, subtract, ¿sí? Y ahora puedo empezar a regular más o menos el grosor, digamos, de este borde, ¿sí? Si simplemente vuelvo a este nodo de shape, que hago doble clic y le ajusto la escala. Ahora, si yo quiero previsualizar, ¿sí?, el resultado del blend, pero ajustar solamente lo que es el shape, yo hago doble clic en blend para poder verlo y ajustarlo. Pero previo a, en lugar de hacer doble clic en shape, solamente voy a clicar una sola vez. De esta manera mantengo, ¿sí?, la vista previa del blend, pero tengo las propiedades del shape para ajustar, ¿sí? Entonces yo voy a venir acá donde dice scale y voy a ir regulando, ¿sí?, el grosor del shape, ¿sí?, y también, y por ende, de la línea final, ¿sí? Más o menos por ahí. Profe, ¿estarías haciendo los círculos? Sí, la idea es generar estos contornos de acá. Ah, Sí, esta es como mi referencia principal. no puedo. A ver. Es la misma base lógica de Share de Unity. En realidad es la misma base lógica de cualquier operación de color, ¿sí? Ya sea Unity, Substance, Photoshop, lo que sea. Si siempre que hablamos de escala de grises suele hablarse de un valor que va de 0 a 1, ¿sí? En este caso 1 vendría a ser blanco, ¿sí? 0 viene a ser negro, ¿sí? Y en este caso la operación importante acá, el Blending Mode, viene a ser Subtract, ¿sí? Bien. Pero bueno,
ahí más o menos tenemos como la forma inicial, ¿no? Doble clic acá, cliqueo en Shape y con esto voy a ir ajustando. Bien. Ahora, esto de acá, ¿sí? Vamos a checarlo un poco más. Fíjense que también tenemos una cuestión de que tenemos como una línea que, que digamos, no borra completamente, es como que tienen tres colores diferentes, ¿no? Tenemos el color base, un color medio y después el color del centro. Es como que tiene un pequeño... Acá tendríamos que tener como una escala de gris diferente, ¿sí? Pero ¿cómo podríamos hacer en todo caso para ajustar eso? ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, generar una línea en el medio, un nodo que es súper útil, voy a volver a partir de un shape, voy a buscar una escala media y voy a utilizar, ¿sí?, el nodo llamado Edge Detect. ¿Sí? El nodo Edge Detect se fija en los contornos y establece un grosor. ¿Sí? Como verán, igual me invierte la escala de grises, es decir, que ahora yo tendría que buscar acá dentro de las propiedades del Edge Detect el botoncito de invertir, ¿sí? Y acá donde dice Edge Width puedo ajustar el grosor, ¿sí?, general, ¿sí? Entonces tengo la forma de anillo para restar, ¿sí?, a esta forma circular. Por el momento, ¿me siguen? Venimos bien. Cualquier cosa igual pregunten, ¿sí? Anoten o como quieran. Sí, sí. Buenísimo. Bien. Qué loco tener 50 personas en un meet. Otra vez. Bien. Vamos a venir acá. Ahora, para hacer la fusión de esto, yo tengo que buscar como un punto gris. Que no va a ser un color negro, tampoco va a ser un color puntualmente blanco, ¿no? Necesito buscar, digamos, un punto medio. Entonces también voy a hacer un blend. También voy a buscar restarle, ¿sí? Pero ahora no voy a dejar la opacidad en 1, sino que voy a ir bajando para que la intensidad, ¿sí?, de esa resta, es como que aplico una resta y sobre esa resta puedo ajustar en sí la opacidad, ¿ven? Entonces voy regulándolo. Y ahora queda, digamos, la opción de ajustar. Por ejemplo, acá yo sé que tendría que achicar un poquito más el grosor de esta línea, entonces vengo al shape y ajusto la escala. ¿Sí? Seguido de ajustar la escala, debería ajustar el grosor en sí de las líneas. ¿Sí? Ahí lo voy armando. Incluso este de acá puede que todavía tenga demasiada escala. Te va a decir igual que lo que le falta es escala a este. Voy a ir, siempre voy a estar ajustando un poco, así que paciencia ahí. Vamos a doble clic para visualizar. Quiero ajustar este shape de acá. Y vamos a aumentar la escala también. Quizás algo ahí es un poquito más acorde a lo que estamos buscando. Más o menos ahí. Quizás un poquito menos de grosor. Bien. Ahora, ¿cómo se aplica color a esto? ¿Sí? Para aplicar color a esto, el nodo más frecuente que vamos a utilizar, ¿sí?, es el Gradient Map. Ya simplemente arrastrando esto, fíjense que me aparece como una de las primeras opciones porque es bastante recurrente. ¿Sí? Y acá, en el Gradient Map, tenemos acá la gradiente y yo tengo que entrar al Gradient Editor para ajustarlo. ¿Sí? Acá, si yo selecciono, tengo que cliquear acá la gradiente. Y fíjense que tengo los puntos que se van generando y que a ese punto le corresponde un color. Si yo puedo aprovechar acá que tengo una referencia ahí, venir acá donde dice Pick, ¿sí?, tengo el botoncito de Pick y puedo seleccionar el color que yo quiera. Entonces yo quiero que, por ejemplo, en el color del medio esté este gris un poco más oscuro y le voy a aumentar un poquito la claridad. Vamos a ver si más o menos por ahí.
pick de vuelta. Este va a ser como la base más oscura. Voy a tratar igual de aumentarle un poco el valor, porque si hay algo que puedo notar es que en la imagen está como levemente oscurecido, hay mucha sombra ahí. Entonces puedo jugar un poco con lo que es la paleta de colores. Y la tonalidad más clara, vamos a venir a pick también y seleccionar por ejemplo este colorcito de acá. Y ahí ya empezamos a tener, sí, los cambios de colores. De hecho voy a tratar de ajustar esto, voy a poner pick, selecciono este y voy a bajarle la saturación y un poco el valor, algo así. Creo que más o menos esa es la idea general, ¿sí? Ahora, lo que notamos obviamente es que esto no tiene nada que ver con esto acá, porque también hay un montón de cosas que se van repitiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese patrón se repita un poco más? ¿Sí? Ahí entra uno de los nodos, digamos, más frecuentes, ¿sí? Voy a ajustar un poquito la opacidad acá. Uno de los nodos más frecuentes de lo que es Designer es el Tile Generator, ¿sí? El Tile Generator es un nodo que recibe un input, es decir, recibe una forma y empieza a repetirla constantemente, ¿sí? Yo voy a arrastrar en este caso la escala de gris al pattern input 1, pero van a notar que no va a cambiar nada, ¿sí? Porque por defecto está seteado, para que trabaje solamente con cuadraditos, ¿sí? Entonces dentro del Tile Generator, de las propiedades, yo tengo que buscar, ¿sí?, que el patrón, ¿sí?, en la parte de pattern, que utilice el image input. Y entonces ya empezamos a repetir esto, ¿sí? Ahora, repetirlo 10 por 10 no va a dejar quizás el mejor resultado, así que vamos a empezar reduciendo la repetición a la mitad. Fíjense que acá tengo instance parameters, x amount e y amount. Si yo pongo 5 en x, se va a ver estirado. Si pongo 5 en y, ¿sí?, ya vuelve a tener su proporción normal. Entonces, no sé si dejarlo en 4 o incluso en 3 debería estar bien, ¿sí? Pero lo que nos falta todavía es la aleatoriedad de lo que es esta forma, ¿sí? Yo voy a agregarle una posición random, ¿sí? Y lo que tiene este nodo es que ustedes seguramente se han encontrado un montón de veces con que hacer que una textura se repita, ¿sí?, de forma constante, ¿sí? Es, o sea, el tiling de una textura es medio complicado de hacer. Sin embargo, si yo vengo acá a lo que es el patrón y busco una parte que es posición random, ¿sí? Fíjense, position, puedo poner offset random, ¿sí? Me va a empezar a dar aleatoriedad. Position random acá también podemos empezar a ajustar. ¿Sí? Voy a ver si deshabilito el offset. Voy a tratar de buscar como un punto medio. Y también otra cosa que ayuda bastante es el hecho de poder poner acá, ¿sí?, dentro de la parte de color, abajo de todo, una parte que se llama Random Mask. Este Random Mask lo que nos permite hacer es justamente enmascarar de forma aleatoria, ¿sí?, los diferentes puntos. Entonces yo voy a jugar con esto y buscar la manera de agregar, ¿sí?, un offset, ¿sí? Y la textura en sí ahora sigue teniendo como un patrón, ¿sí? Yo puedo volver a arrastrar esto al gradient map y se va actualizando, ¿sí? Voy a ajustar el rawness así muy rápido para que no tenga tanto reflejo y pueda no moleste tanto, ¿sí? Pues era más o menos esa la idea, y yo ahora puedo empezar a combinar un poco más todo esto, ¿sí? Si yo copio y pego este tile generator, ¿sí?, y en lugar de pasarle el blend, ¿sí?, este resultado de combinaciones, le paso el primero de todos, el primer nodo, ¿sí?, tengo lo que me va a servir después para enmascarar, ¿sí?
lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es, igual que hice todo este patrón, voy a unir o voy a generar lo que son las uniones, ¿sí? De lo que serían estos aros. Van a ser como aros medianamente aleatorios, ¿sí? Utilizo el Edge Detect, ¿sí? Pongo un grosor, pongo la opción de invertir, ¿sí? Y puedo usar un Tile Generator sobre eso. Perdón, acá voy a ajustar esto. Voy a hacer otro Tile Generator extra. Sí, nada, y la idea acá es, no sé, aumentar quizás un poco el patrón de la textura en sí y empezar a combinar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo blend, voy a decir que este va a ser como el foreground, ¿sí? Este va a ser el background, el modo de fusión va a ser una suma, ¿sí? Pero esto de acá sí va a ser lo que uso de opacity, ¿sí? Porque yo quiero que se vea en algunas áreas y en otras no. Profe, ¿puede repetir lo último que hizo? Esto de acá, Desde ahí, que es- duplicó, que hizo otro tail abajo y empezó a unir en el blend. sí. Yo hice, este tile generator me va a servir para enmascarar, porque si hay algo que noto, ¿sí? Es que acá, ¿sí? No es que atraviesa completamente, sino que se van pisando uno sobre otro, ¿sí? Entonces yo quiero puntualmente de que no se pisan. Vamos a ajustar esto acá. Ven, por ejemplo, acá solamente se suma, ¿sí? En esta parte, ¿sí? De hecho, voy a hacer un invert. O sea, el motivo por el cual hago esto es para justamente evitar la suma de los que serían los diferentes aros sobre los círculos. ¿Sí? Yo genero un tile generator, que fue este el primero de todos, ¿sí? Que me da la forma, digamos, con la forma completa, ¿no? Con ese pequeño anillo en el centro. Copio y pego esto, ¿sí? Y de input le pasamos la primera forma, ¿sí? La que define el tamaño final, ¿sí? De lo que es esto de acá, ¿sí? Tiene ese radio, tiene el mismo radio que esa forma. Y esto después yo lo voy a utilizar para enmascarar, ¿sí? Eh, Ahora explico bien cómo es el tema de las máscaras. Pero además de este tile generator, genero, ¿sí? Un edge detect. Lo hago tilear también de una forma aleatoria, ¿sí? Aumenté un poco la cantidad de lados, cambié un poquito la parte del offset random, ¿sí? Y la idea justamente es que esto y esto de acá se combinen para empezar a generar como esas uniones, ¿ves? Sería esa la idea principal. Entonces, ¿cómo funciona este blend? Yo quiero, ¿sí? Que al background, que es este de acá, se le sumen estas líneas, ¿sí? Ahora mismo no se suman porque el modo está en copy. Tengo que poner el modo sumar, ¿sí? Si antes había si antes estaba en color negro, se va a sumar lo blanco, ¿sí? Se combina de esa forma. Lo blanco de esta textura se agrega también a la que yo le pasé de background, ¿sí? Y ahí ya empezamos a notar de que lo atraviesa un poco, que es lo que yo quiero evitar. Si ¿Con yo qué quiero lo uniste, profe? con el blend y Sí, sí, pero el qué add, cosas. blending mode add. No, 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 digo Ah, de lo que esto. está unido ahí. Sí, tengo el tile generator 1 y el tile generator 2. Que Ah, gracias. uno tiene, digamos, eh, que uno genera aros en general y el otro genera como el patrón este de circular, ¿sí? Bueno, quizás ya acá empieza a variar un poco cada uno, ¿no? Lo que ustedes le pasan como seed o lo random que hacen para que se distribuya un poco la textura, ¿sí? Si,
si yo pongo acá, ¿sí? Este tile generator que dejé colgado por el momento, lo que hace es marcarme dónde están estos 3 puntos, ¿ven? Entonces, lo que hago acá es decir que este blend, ¿sí? Se va a aplicar solamente en las áreas blancas. Es así como funciona. Si yo conecto algo al opacity del blend, solamente se va a sumar, solamente va a cumplir su función en el área que está en blanco. Por eso cuando yo conecto esto, ¿sí? Fíjense que se dejaron de sumar, ¿sí? Donde empiezan las otras formas, ¿sí? Que eso es más o menos lo que quería lograr. Voy a ajustar un poco el patrón este. Quiero tratar de darle un poco más de escala. ¿Cuál es el nodo que usaste para invertirlo? Para invertirlo se llama Invert Grayscale. Ah, gracias. Hay otras maneras de invertirlo, pero ese es un nodo que puntualmente está para eso. Vamos a agregar esto por acá. Voy a ir ajustando. Ahora solamente lo que estoy haciendo es ajustar un poco los valores del tile generator, ¿sí? Nada más que eso. Pueden también hacer dentro del tile generator una opción que se llama size. Tienen acá scale y puedo aumentar, digamos, el tamaño general. Así como también puedo poner acá un scale random y esto va a hacer que cada círculo tienda bueno, justamente a tener como una escala diferente, ¿ven? Y ahí quizás tiene un poquito más de sentido, ¿sí? Siento igual que todavía se puede ajustar mucho más. Podríamos aumentar la escala de este patrón. Si yo pongo scale, puedo aumentarlo un poco más. Y nada, voy a seguir ajustando un poquito. Sí, esto es posición, el offset es como desplazarlo. Sí, offset random es, bueno, qué tanto se aplica o no se aplica ese offset. ¿Sí? Y nada, en este caso es posición random, es justamente eso, ¿no? Es como, además de desplazarlo, es mover en ambos ejes. Son bastante similares ambos. ¿Sí? Entonces yo quiero buscar más o menos una forma, una disposición de estos puntos que más o menos me guste, ¿sí? Se por ahí hago uno de 2 y 2. Acá ahora mismo se ve horrible. Igual ahí no se está moviendo la máscara. Ahí, claro, no se está moviendo la máscara porque la máscara es otro tile generator, ¿sí? Eso es verdad. Entonces yo lo primero que voy a hacer es ajustar este nodo de acá, este tile generator que es el base, ¿sí? Y después voy a estar, digamos, agregando, ¿sí? El otro, ¿sí? Copio y pego, simplemente. Voy a ver si puedo ajustar un poquito esto. Bueno, y no me disgusta, la verdad. Vamos a ver si puedo ajustar un poquito más. Más o menos ahí lo puedo dejar. Y bueno, ahí justamente eso, ¿no? De que no se está moviendo la máscara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esto, control C, control V. Voy a pasarle el otro input, ¿sí? De esta forma. Porque tiene el mismo seed, ¿sí? Entonces tengo que respetar eso, ¿sí? Y vuelvo a conectar como corresponde. Borro esto. Simplemente reemplazo un nodo por otro. Sí, y ahora sí se mezclan un poco más. ¿Sí? Y ahí tenemos un patrón que bueno, quizás no es lo más prolijo de todo del mundo, pero ya empezamos a mezclar un poco, ¿sí? ¿Qué nodo usaste? Es el tile generator. Tile generator, tile generator y de vuelta acá también. ¿Sí? Solamente reemplacé uno por el otro.
porque tenía valores diferentes. Si yo quiero que sea tal cual idéntico, ¿sí? Este de acá y este de acá, ¿sí? Pero bueno, lo que podemos rescatar quizás de todo este pequeño armado de nodos es el nodo shape, el nodo blend que resta, ¿sí? El nodo blend que suma, ¿sí? Y bueno, obviamente dentro del blend el opacity mask y la opción de poder regular la opacidad para saber qué tanto le resta o no, ¿sí? El patrón, ¿sí? De vuelta. Profe, yo creo que no tengo la... O no sé, yo tengo otra versión, no sé cuál, creo que es la del año pasado. Sí, Cuando quiero, al comienzo, cuando hicimos el tile sí. y tenemos que poner cuántos tienen que aparecer, cuántos no, a mí me crea inputs en el T-Generator, me crea input 2, input 3. ¿Estás seguro que que el nodo de Style Generator? Sí, sí. ¿Querés compartirme pantalla y lo chequeamos rapidito a ver qué puede ser? Bueno, eh, ahí está. A ver, está cargando. A ver. Dame un segundo que... Ok, selecciona el generator. Bien, fíjate que vos dentro de la pestaña de pattern dice pattern input number, que ahí lo tenés en 3. Vos tenés que moverlo al 1. Lo arrastrarás simplemente a 1 y ahí ya tenés solamente un input. Ah, era esto entonces. Sí, que claro, o sea, está seteado como para que puedas agregar más patrones, que es obviamente una opción, eh, es una opción extra, que yo obviamente yo también la tengo, pero ya por defecto me viene en uno, ¿sí? Bien, ahí va. Pero sí, era eso nomás. El resto funciona igual. ¿Esto era lo que tocamos? ¿O qué era lo que tocamos? Eso era, déjalo en Claro, uno. sí, claro, porque yo usé esto para que aparezcan menos. Sí, 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 yo lo toqué No, esto. ah, no, no, no. Para que aparezcan más o Hay que menos, hacer esto. arriba tenés que cambiar el que dice X amount y Y amount. ¿Ves que vos lo tenés en 3? Esos son. Ahí vos seteás la cantidad que se Ah, con repite. esto. Ah, bueno. Sí, Bueno, gracias, profe. no hay de qué. Bien, reanudar. A ver, habían preguntado algo por ahí. Uno de los nodos que usamos se llama mask o es el blend. No, es el blend. El blend que tiene su... No tiene una opción llamada mask, pero es este opacity. ¿Sí? La función que cumple el opacity es enmascarar justamente. ¿Sí? Piénsenlo como una máscara. Por eso yo le paso este input que es blanco o negro y listo. ¿Sí? Un segundo. Bien. Ok, por el momento se va entendiendo, chicos. Vamos bien. Vamos. Ok, buenísimo. Profe, le hago una pregunta. Sí, decime. Sí, un segundo, no entiendo bien el tema de. ¿Vieron los nodos? Cuando los conecta que hay a veces hay dos circulitos, tres circulitos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál, perdón? En cualquier nodo, viste, cuando los conectás, por ejemplo en el Blend, que tiene tres. O sea, Sí. cada nodo igual tiene su circulito. ¿Qué significa cada uno? Cada no, algo decís porque dice foreground, background y opacity, decís. Sí, y en el Tile Generator dice otros. Sí, es que realmente son. Cada nodo tiene una función diferente, ¿sí? Entonces, en el caso del blend, ¿sí? Foreground y background es básicamente el orden de las layers. Pensarlo como layer de Photoshop, layer 1 y layer 0, ¿sí? Cuál va arriba, cuál va abajo, ¿sí? Cuál resta y cuál suma, perdón, cuál resta, cuál suma, cuál multiplica, dependiendo de lo que vos, la operación de fusión, de blendeo que quieras realizar, ¿sí? Y el opacity en este caso es una máscara, es como solamente voy a estar realizando la operación de blendeo en esta área en particular, ¿sí? Eso en el caso de blend. En el caso del tile generator, el background, bueno, justamente es eso, es como el fondo. Yo puedo ponerle un fondo gris si quiero, ¿sí? Fíjense que le puedo poner un background gris. Esa es la función que tiene en el tile generator, ¿sí? Pero en sí, este nodo que se llama pattern input tiene mucho que ver
con la utilidad del nodo en sí, que lo que hace es recibe un patrón o una imagen o un sprite y lo repite constantemente, es con el que trabaja, el que va a rotar, el que va a escalar, el que va a cambiar la opacidad, ¿me entendés? Es muy dependiente del nodo, ¿sí? Sí, perfecto. Gracias. Ok, bien. Ok, quizás podemos variar un poquito de lo que es para hacer un poco más el material un poquito más variado. Fíjense igual lo copado de todo esto, ¿no? Que acá obviamente se ve un corte gigante, pero esto porque es un cubo. Tiene mucho que ver con el mapeo de V de cubo. Pero fíjense que lo que es X, lo que es X y Y en sí, tailea bastante bien, ¿sí? En algún punto va a tailear bien esto. Acá, ¿ven? Acá tailea re bien en el eje Y, ¿sí? Es por cómo está mapeado el V del cubo, ¿sí? Por razones obvias, de que se ve ahí un corte en el otro lado, ¿no? Pero en sí ya tenemos una textura que es recontra taileable, ¿sí? Que por ahí hacerlo en Photoshop o en Illustrator eh, sería algo medio tedioso, ¿no? Y acá con un par de nodos ya lo sacamos. Bien, lo que voy a tratar de hacer ahora es, vamos a aprovechar y salirnos un poco de este concepto de que era solamente unos colores y vamos a flashearlo un poco. Vamos a hacer que, no sé, estas cosas sean metálicas. Así hacemos y ponemos un poco en juego los otros canales, ¿sí? Vamos a agregar, ¿sí? Primero vamos a agregar un poquito de color. Voy a cambiar este Gradient Editor y voy a hacerlo un poquito más dorado, ¿sí? Levemente. Vamos a ajustar acá, ahí el valor, la saturación, ¿sí? Voy a dejarlo ahí con una tonalidad levemente dorada. Después seguramente lo cambiamos de vuelta. Pero bien, tenemos esto, ¿no? Yo quiero que esto, ¿sí? Sea nuestra base para generar lo que es el nodo de Metallic en sí. Entonces, yo voy a hacer acá un blend, ¿sí? Voy a usar este resultado como lo que es la opacidad, ¿sí? Voy a borrar esto. Esto va a servirme de máscara. Y yo voy a hacer de que interpole, ¿no? De que mezcle dos valores de metallic diferentes. En este caso, voy a aumentar este float de acá, pues yo quiero que justamente las partes blancas sean doradas, sean metálicas, ¿no? Voy a poner acá en el foreground, que es la parte de arriba, la parte donde está en blanco, ¿sí? Voy a aumentar esta escala de gris, ¿sí? Ahora no se va a notar ninguna diferencia, ¿sí? Voy a generar acá un color negro. Este va a ser mi mapa de Metallic, que por el momento no cambió nada de este, ¿no? Pero ahí vamos a hacer un ajuste previo después. Lo conecto al Metallic y ya empezamos a, si bien no lo parece, ya empieza a tener como uso de Metallic ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo podría ser para ajustar quizás la escala de grises? Que es algo que va a pasar muchísimo, que, que no voy a estar, digamos... Es una presión muy recurrente ajustar la escala de gris, ¿sí? Yo voy a hacerlo con lo que es el nodo levels, ¿sí? Voy a arrastrar este output y voy a buscar acá levels. Y acá tienen la clásica opción de ajustes, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer que esto de acá, puedo mover los valores de negro. Y fíjense cómo va a ir ajustándose. ¿Ven? Lo de abajo, esto de acá y esto de acá, ¿sí? Tiene que ver con lo que es el valor mínimo y valor máximo, ¿sí? Permiso, voy a silenciar ahí en el Meet, pero cualquier cosa vuelven a prender el micrófono y hablan, ¿sí? Bien. Em, Ahora, ¿sí? Esto de acá de abajo a la izquierda y esto de acá abajo a la derecha es como el valor máximo, ¿sí? ¿Sí? Acá está en negro y acá está en blanco. Entonces, yo quiero que el mínimo y máximo se mantengan, ¿sí? Porque me parece bien que el valor mínimo y valor máximo de un metallic sea blanco y negro. Entonces, yo voy regulando con la partecita de arriba, ¿sí? Dónde empieza, dónde termina, ¿sí? Dónde se aplican las transiciones. Entonces, ahora tengo como una máscara de metallic mucho más clara. De hecho, podría directamente utilizar esto como metallic y funcionaría, ¿sí?
De hecho, voy a hacer eso, voy a ajustar y tirarlo directamente como metallic. Lo que sí voy a cambiar ahora es, lo que sí me sigue sirviendo es utilizarlo como el roughness. El roughness era qué tan pulido, ¿no?, está la superficie del objeto. Ahí, por ejemplo, el roughness lo que hace es, si está en blanco, la superficie no refleja. ¿Sí? Si está en negro, la superficie le refleja un montón, que es lo que está pasando acá. Fíjense que me está reflejando bastante el entorno, ¿no? Entonces, yo quiero invertir estos colores. Yo quiero que estén al revés. Vamos a cambiar el orden. Y ahí ya tenemos un roughness. Así que por ahí es demasiado potente. Entonces, este negro acá, vamos a darle un poquito más de tonalidad gris. Ahí, ¿ven? Más o menos, ¿me siguen? Y bueno, ahora puntualmente siento que este relieve, que este cambio de color que hicimos en un comienzo no siento que aporte mucho a la textura. Esta es una opinión personal. Entonces voy a volver a este blend y voy a aumentarle la opacidad, ¿sí? Y ahora está como mucho más definido, ¿sí? Bien. Ahora vamos por acá. Bien. Bien, tenemos base color, tenemos roughness y tenemos metallic, ¿sí? ¿Al blend le pusiste algo, profe? ¿A cuál? Al último, para hacer el ¿Este? metallic. Solo Ah, lo conectaste lo conecté al al roughness. roughness, sí. Ah, El metallic tiene este de acá, ¿ves? Que es como tiene mucho más contraste. el solo levels. Al final el levels, claro, hice el ajuste de niveles y lo conecté al metallic, sí. Claro, pero a mí me pone como al revés me pone. Al Sí, resto me po- pone porque metal y al resto no. tenés que invertir esto. O sea, el metallic, si tenés el metallic así está bien. Lo que probablemente te está faltando es el roughness, tenés que tenerlo así, ¿ves? Al revés. La parte Ah, sí. brillosa se ve más oscura, la parte más opaca se ve clara, ¿sí? No, ahora invertí, pero me... O sea, el blend ese que es un add, es un subtract. Es un copy. El copy es como... A ver, voy a abrir Photoshop, Sí, ¿sí? sí, ahí lo tenía mal puesto yo. Ahí está. Claro, yo lo que hago, esta opción de blend que es copy literalmente es, ok, voy a copiar este valor donde esté blanco, ¿sí? Es simplemente eso, es copiar y pegar, es como la típica máscara de Photoshop, es lo más similar, ¿sí? Es como, esto sí es como una máscara en Photoshop, mientras que esto de acá es más un modo de fusión de suma y esto de acá es el modo de fusión de resta, ¿sí? Bien. Nos quedan tres canales en particular para trabajar, que es el Ambient Occlusion, el mapa de altura y el Normal Map, ¿sí? Voy a esto por acá. Bien, vamos a ajustar esto un poco. Ahora, yo quiero que estas de acá tengan relieves, ¿sí? Que tengan como un relieve, digamos, de la parte dorada, aunque sea mínimo, ¿sí? Yo puedo hacer, ¿sí? Primero que nada quiero generar el mapa de relieve. El mapa de relieve, el mapa de altura, fíjense que tiene una tonalidad gris, ¿sí? Si yo vengo al canal de color, ¿sí? Fíjense que está en el 0,5. El mapa de altura funciona de la manera siguiente. Cuando está en 0,5 no genera ningún cambio. Si está en 1, el relieve, si la superficie se aumenta, ¿sí? Aumenta, digamos, en altura. Si está en negro, se reduce. Entonces, si yo conecto esto acá, me va a generar un cambio de altura, pero va a estar bastante brusco, ¿sí? Fíjense que acá no alcanza la geometría del modelo, ¿sí? Porque lo que hace es tratar de desplazar lo que son los vértices, ¿sí? Y quiere hacer un desplazamiento muy marcado, entonces tampoco ayuda. Vamos a... Lo que voy a tratar de hacer es blendear, ¿sí? Este va a ser mi background y este va a ser mi foreground. Y voy a poner modo de fusión suma y voy a bajarle bastante la opacidad,
¿sí? Y ahí lo puedo conectar al relieve. ¿Sí? Ahora es más sutil. Sigue teniendo igual, no sigue siendo muy claro, pero al menos ya tenemos como un extra que ayuda, ¿sí? Ahora con el normal map se va a sentir muchísimo más. Y hablando de normal map, por ahí vamos a reemplazar el height map, pero está bueno también tener en cuenta esto. ¿Sí? Yo puedo poner acá bevel. Bevel, seguramente lo ubicarán, es una operación que genera, ¿sí? En este caso, un pequeño borde, ¿sí? Que yo en este caso lo voy a utilizar para justamente marcar mi relieve. Pueden cambiar donde dice corner type, si es algo más marcado como circular, más suavizado, o es más angular, que genera como estos transiciones mucho más filosas, que en algunos casos sirve, en otros no tanto, ¿sí? Yo voy a dejarlo en round. Y acá en distancia voy a poner negativo, pues si yo pongo positivo, se va a ir un poco de lo que nosotros teníamos marcado, ¿sí? Si lo dejo en 0, este es nuestro, digamos, nuestra máscara que usamos habitualmente. Entonces si lo pongo en -1, es como que hago un relieve que va en aumento, ¿sí? Y si lo conecto acá, ¿sí? Y también al normal, empezamos a tener ahí nuestro cambio, ¿sí? El del normal obviamente se nota muchísimo más, ¿sí? Voy a, dentro del bevel, voy a bajar muchísimo este que se llama normal intensity, porque está siendo muy agresivo con la textura. Entonces vamos a bajarlo, no sé, a 2 o 3. 2 por ejemplo está bastante bien, ¿sí? Voy a cambiar el corner type. El corner type de hecho ahí está bien. Voy a poner esto de smoothing, ¿sí? Ahí lo suaviza. Y bueno, y voy a ir regulando el uso del distance para ver si puedo generar como un borde leve, no tan cerrado en algunas áreas. ¿Ven? El bevel en sí lo que hace es tomar como una escala de grises, y esa escala de grises trata de darle como un difuminado, y a la vez que agrega un difuminado, ¿sí? Da esa sensación de relieve extra. Y nos va quedando algo así. Dame un segundo. Ok. Bien, ¿se va entendiendo, chicos? ¿Venimos bien? Al final hicimos un ejemplo completamente diferente, pero bueno. Por ejemplo, yo tenía una duda. ¿Cómo era Sí, lo de hate que dijo? Lo que si lo ponemos en uno es muy fuerte, como había dicho. sí, acá dentro de lo que es el bevel, fíjate que tenés acá el normal intensity que está en 2 ahora mismo, y esto yo lo tenía en 10. Cuando tenía en 10, fíjate que el relieve es como mucho, pero mucho más marcado, ¿sí? De hecho, si hacen doble clic acá, ¿sí? Tiene ahí como la intensidad de color se nota demasiado. Entonces, yo lo que hago es reducir, vengo al bevel y bajo el normal intensity, ¿sí? Para que se vaya difuminando, ¿ves? Y obviamente vas viendo los cambios ahí. Ahí va. ¿Sí? Yo tengo una duda básica. ¿Diferencia entre height y normal? ¿Ambas no son alturas? Sí y no. El mapa depende muchísimo del engine y cómo lo trabaje, o al menos lo que voy a decir es en base a la experiencia que tengo. ¿Sí? El mapa de altura lo que hace suele ser utilizado para desplazar vértices, es decir, toma los vértices de un modelo 3D y los mueve, ¿sí? En dirección de las normales. Las normales vendría a decir como hacia dónde apuntan. Sobre un modelo plano, las normales siempre están apuntando hacia arriba, ¿sí? Entonces el mapa de altura por lo general tiende a hacer cambios de posición de vértices, ¿sí? Mientras que el mapa de normales lo que hace es simular, ¿sí? Este relieve, y este color, ¿sí? Trata de definir, por así decirlo, estos colores que son verdes y rojos. Lo que hacen es determinar o simular en qué dirección rebota la luz, ¿sí? Uno, que es el normal map, interactúa mucho más
con la iluminación y tampoco requiere hacer cambios de vértices, que es buenísimo eso porque lo que es cambio de vértices requiere que tenga mucha geometría el modelo. Si el modelo no tiene geometría es muy poco útil, ¿sí? Hay alternativas como la teselación, pero nada, por lo general el normal map es como lo que surgió después del mapa de altura. Y bueno, y obviamente los resultados son mucho más cuidados, ¿sí? Se pueden complementar aún así. De hecho, cuando ustedes están en Painter, un ejemplo de vuelta, ¿no? Basándonos en lo que es videojuegos. Cuando ustedes están en Substance Painter y pintan mapa de altura, ¿sí? Al momento de exportar se combina con el mapa de normales y se exporta un mapa de normales, ¿sí? Es como que hace un traspaso ahí de altura a normales y nada, se exporta todo en una sola imagen, ¿sí? No sé si eso queda un poquito más claro, pero sería esa más o menos la finalidad. Bien, ahí quedó. ¿Cuál es, perdón, así a grandes rasgos, la diferencia entre un normal, un hate y un bump? Bump y Hate, al menos hasta donde sé, son exactamente lo mismo. Sí. Como mucho cambia el software donde lo mencionas. Eh, Después, el normal map lo que hace es, de vuelta, es solamente cambiar como mucho, simular dónde va a rebotar la luz sobre el objeto. ¿Sí? Mientras que el mapa de altura lo que hace es darle relieve o altura a los vértices del modelo 3D. ¿Sí? Ah, ok. El normal map se aplica sobre la superficie. El mapa de altura lo que hace es modificarte en sí el modelo. O tiende a, depende de cómo lo trabaje cada programa. Realmente no. En lo que es juegos no se trabaja tanto con mapa de altura. Salvo quizás para algún que otro efecto de paralaje. ¿Sí? Como habías hecho para que el relieve esté redondeado y no cuadrado como antes. Cuadrado. Ah, sí. En el bevel, ¿sí? Fíjense que tengo acá el corner type y yo cambio de angular a round. ¿Sí? Eso me va a cambiar bastante el resultado. ¿Sí? Bueno, de hecho acá no se nota. Y lo siguiente es aumentar este que se llama smoothing. El smoothing, si yo lo tengo bajo, ¿sí? Fíjense, voy bajando el suavizado. ¿Sí? Se empieza a notar como un pequeño ruido, ¿no? Y angular también. Pero sí, en resumidas cuentas sería como el smoothing el que hace el trabajo de suavizar esos contornos. Una pregunta, en la carrera de videojuegos que creo que dijiste que estás vos, ¿se da este programa o cosas así de 3D? Se daba anteriormente, espero que se vuelva a dar, porque es muy útil. Pero no, digamos justamente el taller que estamos dando ahora es para complementar más que nada la carrera de videojuegos. Se aprovechó y se da ahora mismo y también está abierto para otras carreras. Pero en sí el taller este está enfocado más para los de videojuegos. Bueno, en sí estoy más metido en eso, ¿sí? La carrera que hice incluso yo. Eh, pero sí. En sí se enseñó muy poco tiempo designer. No sé si lo enseñaron en otras carreras, la verdad. No, tampoco. Eh, pero no, Pero sí otros, como el Substance Painter, el sí, Maya. sí, Painter sí. Eso sí, Painter y Maya son también. Se lo está dando relativamente hace poco en la carrera de videojuegos. Más que nada Maya. Sí, en videojuegos, ahí Lauta menciona Amplify y Shadograph, son editores de nodos que son para algo similar, digamos, para efectos, pero nada, es muy dentro del motor de juego. Creo que en diseño multimedial sí usan Unity, recién en sexto cuatrimestre, pero tampoco creo que vean cosas como shaders, o no lo ven en profundidad, me parece. Em, ¿Se ve Unreal Engine en videojuegos? Sí. Sí, se ve, pero no son dos cuatrimestres, ¿no, Rama? Ya que estás ahí. Aunque Y lo que sería Unreal nos lo están enseñando recién en el quinto cuatrimestre cuando ya arrancamos la tesis. O sea, es medio complicado si querés armar tu tesis a Unreal, eh, porque ya venís todo un cuatrimestre que te están explicando para armar la tesis y al mismo tiempo te empiezan a explicar un motor nuevo. Entonces, por lo general no lo usamos mucho, pero hay algunos locos que sí. Claro, ¿y qué ven? Unity, ¿no? Más que nada. Unity, sí. sí, sí, Unity. Que nada, en sí se puede obviamente llegar a Igual, ojo, buenos hay gente que lo resultados. cambia, pero justo nosotros no. Sí. Eh, claro.
Pero en sí, a ver, sí, depende obviamente lo que ustedes se enfoquen. Obviamente para el que es programador, por ahí usar un Real Unity cambia mucho porque obviamente cambia el lenguaje de programación. Ahora en cuanto a visuales, el que se dedica a hacer arte 3D no requiere realmente mucha adaptación de uno a otro. Lo que es edición de materiales en Unreal no es tan diferente a lo que es en Unity, ¿sí? Lo que es Base Color, Metallic, Roughness es un estándar de la industria. Entonces, nada, realmente no hay mucho cambio de adaptarse, ¿sí? Pero sí, Unreal Engine, por ejemplo, tiene como un motor de iluminación más realista, entonces, por defecto, y es más lindo, más fácil llegar a algo lindo, realista. Unity siempre, los productos de Unity, si se fijan, siempre tienden a tirar a lo más caricaturesco, estilizado, etcétera. Pero bueno, de hecho, esto de acá es Unity, obviamente, pero dentro de todo tiene como un poquito de detalle de luminosidad, ¿no? El skybox tiene como cosas que se pueden ir armando. Pero bueno, dicho eso, eh, continuamos. Por el momento, chicos, se va entendiendo, todo en orden. Venimos bien, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O continuamos? Sí, continuamos. Antes de ponerle... Perdón, antes de ponerle Bevel, el relieve se veía muy pixelado. Era una mezcla de cosas. El por qué se veía pixelado, sí, era puntualmente porque tenía un valor de altura muy alto en comparación. ¿Ves? Ahí. Yo estoy sumando mucha altura a los vértices. ¿Sí? No sé si hay una forma de ver acá el wireframe. Wireframe. Display, acá wireframe. ¿Ven? Este es el wireframe del modelo. ¿Sí? Entonces, obviamente tiene como una carga poligonal. ¿Sí? Pero no es la suficiente como para que el relieve, el mapa de altura se aplique correctamente, ¿sí? Es por eso que usamos un mapa de relieve pero con una opacidad muy baja, como para que solamente sea un leve complemento, ¿sí? Mientras que realmente el relieve se lo damos por medio del mapa de normales. Esto acá. Ahí. Sí, y ahí sí tenemos como un resultado más copado, ¿sí? De hecho, ahí por ejemplo, todavía no me cierra mucho ahí. Vamos a bajarle un poquito más la intensidad. Existen maneras igual de aprovechar más el mapa de relieve, pero sí tiende a ser como más exigente en cuanto a procesamientos y etcétera. Bien. Bueno, dicho eso, nos queda un solo mapa, ¿sí? Que es el Ambient Occlusion, ¿sí? Para este caso, yo puedo tomar, por ejemplo, el mapa de normales y puedo buscar acá Ambient Occlusion. Ah, perdón, me confundí. No es el mapa de normales, sino el mapa de altura, ¿sí? Y puedo arrastrar y buscar Ambient. Si tenemos acá Ambient Occlusion, HBAO, ¿sí? Y vamos a tomar esto de acá. Y fíjense que ahí ya me generó, ¿sí? Lo que es lo que tiende a ser el mapa de relieves o el sombreado que suele ser el Ambient Occlusion, ¿sí? Que bueno, acá puedo ajustar un poco la profundidad de lo que es en sí las cavidades del modelo. Y esto va obviamente a sumar al resultado final, ¿sí? No parece, pero agrega un leve sombreado. Yo puedo regularlo con este nodo. El radio, ¿sí? Y bueno, obviamente acá algo que notamos es que lo que es esto se ve súper pixelado, ¿sí? Yo una manera de la cual podría tratar de mejorar un poquito esto, levemente, es tirar un blur, el nodo blur, y con una intensidad muy baja, ahí, ¿sí? Y más o menos disfrazamos un poquito ese pequeño desfase, ¿sí? Como un Ambient Occlusion sigue cumpliendo, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro material, digamos, armado. Tenemos un mapa de normales, tenemos un mapa de altura, Ambient Occlusion, Metallic, Roughness, Base Color, ¿sí? Bien. Por el momento venimos bien. Vamos a exportar esto si les parece. Y de Sí. paso vemos cómo guardar, ¿no? Si hacemos control S, ¿sí? Directamente guarda el SBS, ¿sí? O por ahí les pide un directorio, no hay mucho más que eso.
Pero para el momento de exportar, yo tengo que seleccionar en este caso el archivo, el gráfico, ¿sí? Acá, Taller Designer SBS, y voy a hacer clic derecho y puedo acá buscar la opción de Publish SBSAR File, ¿sí? Yo voy a poner este Publish y acá le voy a poner el nombre o el camino, digamos, a seguir. Yo en este caso lo tengo en el escritorio, ¿sí? Taller Designer, y acá le voy a poner el nombre que yo quiera, ¿sí? Pero bueno, y fíjense que acá me exporta estos dos gráficos diferentes. Voy a poner Publish, reemplazar, pues yo tenía uno en el escritorio. Y acá, fíjense que dice Taller Designer, este es como el archivo, digamos, que me queda. Si yo arrastro esto, en este caso Unity, ¿sí? Vamos a ver, creo que lo exporté mal, lo importé mal, perdón. Voy a borrar esto un segundo. Profe, ¿podría repetir un segundo cómo hizo para exportar? Que hizo Sí. clic derecho y qué más. Sí, clic derecho y Publish. Publish SBSR File, ¿sí? Esta es la opción. Y bueno, y acá ya directamente en este caso, ¿sí? Fíjense que tengo acá la carpeta con el gráfico 0, que es el que hice yo, y el gráfico 1, que bueno, es el que ya también había hecho previo a la clase, ¿no? Simplemente Profe, cuando lo queremos exportar, ¿qué ponemos en parámetros y esas cosas? en parámetros. Claro, yo toco eso, me aparece un Substance Archive Publish Option. Eh, claro, no debería generar nada más, tipo simplemente le A mí das me publish. aparece dice Compression Mode, Auto, me parece, y Ah, unas sí, cosas más. yo directamente lo dejo en auto. En cuanto a Exposed Graphs, no sé si qué opciones te tira. Me aparece, eso sí no me aparece abajo Parameters Expose, Output Size, Pixel Size, Random Ah, ok. Seed. Ahí lo vemos de última si querés. Qué raro igual. Es Como otra estoy. versión, por eso Sí, creo. sí, sí. Pero ahí lo chequeamos. Y lo vemos qué tal. Yo en este caso simplemente lo arrastro y tenemos nuestro material de... Bueno, esto está visto en Unity, ¿no? Con los settings de iluminación en Unity, etcétera. Pero bueno, solamente para dejarlo ahí el material, ¿no? Profe, un segundo. ¿Acá lo exportó para Unity o de la manera que lo exportó lo podemos llevar a cualquier El, software? exacto, a eso vamos. Yo tengo acá el Painter, voy a mostrar cómo ese archivo de SBSAR es un archivo tipo material de Substance, ¿sí? Y lo podemos importar dentro de lo que es Substance Painter y utilizarlo como uno más de nuestros materiales, ¿sí? Así que un segundito que abro el Painter y lo vemos. Si querés, mientras, Ariel era, ¿no? Si querés compartir pantalla y vemos lo de exportar, lo vemos. Yo Ah, era Ignacio, el... perdón. Sí, Ahí sí. te comparto pantalla. Entre versión y versión a veces me pierdo. En la cajita de balas nos vas a enseñarlas. Sí, voy a intentarlo. Ahora hacemos como una overview general si les parece. Bien, ok. Vamos de vuelta. ¿Ya se ve? Sí, clic Yo derecho. voy acá y Publish, sí. Ok, le voy a guardarlo en el guardar. escritorio. Enable icon. Sí, darle el random seed. Sacáselo por las dudas. Esto del Pixel Size también lo dejo sin. Sí, déjalo ahí, a ver, darle ok. Y anda a la parte donde se exportó. Fíjate si tenés ahí. Acá. Sí, es eso. Bien. Ah, Ok. ¿listo? Sí, sí. Retomo ahí la presentación un segundo. Gracias, profe. No hay de qué. Veamos acá. Bueno, esto imagino que lo conocen. Hay alguien que no conozca Substance Painter. Es un momento que entramos acá. Open Sample. Voy a abrir uno de los materiales que vienen por defecto. Sí. Bien. Vamos a borrar en este caso los relieves que no me convencen para nada. Chao. Bien, este es nuestro plano base, que obviamente es una textura taileable. Yo acá tengo, sí, el SBCAR, esto de acá. Voy a copiar y voy a importar acá. Sí, fíjense, ya me lo setea como un base material.
y en este caso lo voy a importar en la sesión. Y fíjense que me importó por un lado mi material hecho para lo que es la textura de caja. Ahí usa teselación, ahí está usando el mapa de altura. Voy a desactivárselo. Chau. ¿Sí? Ahí tengo el mapa de altura. Sí, desactivado. Tengo mi primer material. Y acá tengo el otro material, lo arrastro. También desactivamos el canal de altura. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Venga que desactivo. Ahí va. ¿Sí? Para Substance Painter ya pueden tenerlo como un material extra en su librería y ya les queda así. Después más adelante vamos a ver cómo hacer que, por ejemplo, no sé, que si yo quiero que las partes doradas dejen de ser doradas cambiando algún valor, ¿sí? Que es lo que ustedes están acostumbrados a ver en parámetros acá, ¿sí? Que ustedes suelen arrastrar un material y ajustar los valores, eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿sí? Lo de hoy es más como manejo de formas, etcétera, ¿sí? Esos dos que arrastraste es lo que habías exportado del Substance del Sí. Designer, ¿no? Sí. Sí, sí, son los dos que, como yo tengo los dos en un mismo package, por así decirlo, ¿sí? Cuando lo importo a Painter, ya lo tenemos acá, ¿sí? Y esto lo podemos utilizar como un material más, ¿sí? Y ahí los tenemos. Bien. Ok. Ahora, si bien tengo una noción general de cosas que vamos a hacer, ejemplos que vamos a hacer en clase a clase, si alguien tiene algo en particular que saben, que quieren ver o tratar de aprovecharlo, siéntanse en libertad de preguntarme o traer ejemplos, referencias o ir cargándolas como para decir, bueno, podemos tratar de explorar y ver cómo podemos hacer algo similar. Esto de acá, por ejemplo, lo hicimos de la nada, ¿sí? No es que lo había preparado, pero dentro de todo creo que logramos algo medianamente copado. 25. No, claro, esto está viable. Pero bueno, eso sí, siéntanse de vuelta. Cualquier sugerencia en cuanto a cosas que les gustaría probar, hacer, bienvenida sea. ¿Sí? Bien. Y nada, si quieren después igual voy a tener como ejemplos de cómo esto se aplica sobre diferentes modelos o cómo podemos aprovechar el modelo 3D con los Material Designer. Eso probablemente ya sea otra clase. Bien. ¿Se pueden hacer tiles más irregulares en Substance Designer, tipo texturas de rocas? Sí, o sea, en cuanto a lo que es el tile, ¿sí? Medio que va un poco de la mano con lo que son el tile generator y la opción de tener patrones diferentes, ¿sí? Es decir, cuando vos tenés un tile generator, ¿sí? Vamos a ir un segundo al ejemplo este de la caja, esto es lo de la cajita del Valorant, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no parece, pero hay una variación de tiles, ¿sí? De, entre comillas, ladrillos, que vendría a ser esto de acá, que es como uno que tiene un corte en el medio y otro que es completamente plano, ¿sí? Que depende obviamente en la forma del objeto, tiene como su manera de tener relieve o no. Si en este caso yo lo que hago también fue como generar un tile generator diferente y simplemente tiene offset, pero ustedes pueden siempre generar. Vamos a hacer un file nuevo, Substance Graph, vamos a hacerlo 2024 y vamos a llamarlo, no sé, ladrillos, ¿sí? Bricks. A ver si tengo algún otro ejemplo o algo. Podríamos tratar con algo como esto. Perdón si se ve muy pequeño. Okay. Bien, sí, podríamos ver si tratar de generar algo como esto. Obviamente el color y todo eso va a ser mucho más complejo. Esto tiene mucho laburo. O al menos creo que tiene mucho laburo en estas áreas. Pero vamos a ver cómo podemos generar la idea de fragmentar un poquito las cosas, ¿sí? Bien. Si yo voy a un tile generator, ¿sí? Por defecto, habíamos dicho que levanta lo que son cuadrados en sí, ¿no? Es como, es lo que tiene, digamos, de patrón, digamos. Yo puedo, obviamente, ajustar, en este caso del brick, como el pequeño bevel que tiene encima. Vamos a tirárselo al normal map, ¿ven? Tiene como un pequeño bevel que podemos ajustar, ¿no? Y bueno, y obviamente
podemos ajustar en este caso, en el caso del ladrillo, como la cantidad de piezas que se van generando. Pero tampoco, si se fijan, tampoco es muy claro porque cuando yo aplico un bevel, en este caso, tiene como un desfase, pero es un desfase que se basa mucho en el hecho de que está estirando la textura, ¿sí? A veces, en lugar de tener un ladrillo en sí, es mejor si generamos con lo que es un shape, ¿sí? la forma nosotros. En este caso vamos a hacer esto de acá. Vamos a agregarle un bevel, ¿sí? Y vamos a jugar un poco con el tema de la distancia. Puedo cambiar el coordinate type a angular, ¿sí? Voy a ir preparando esto para que sea un input. Entonces vamos a modificar, no sé, la intensidad de normales, la distancia en sí de lo que es el modelo. Yo no quiero tanto relieve, algo así quizás. Y acá toca ajustar, ¿sí? Lo que es el patrón en sí. Yo en este caso voy a dejar también una textura de, no sé, 5×5. Como para poder ajustar esto de una forma más objetiva. ¿Sí? Ahí al menos no tengo ningún bleeding acá. Ahora vamos a ver cómo le agregamos un pequeño relieve. Voy a ir dando idas y vueltas con lo que es el relieve, ¿no? Ahora, si queremos agregar un poco más de opciones irregulares, yo tengo que aumentar el pattern input, el número. En este caso voy a agregar una variación, ¿sí? Que va a ser el resultado de este bevel, ¿sí? El resultado de esto, con alguna forma que le restemos. Ahora, vamos a, quizás más adelante, porque tampoco es algo que tengo muy claro yo tampoco, de cómo generar una forma muy irregular. Yo voy a tomar este caso, voy a hacer un polygon, ¿sí? Polygon es la manera de agregar como formas, ¿sí? Voy a agregar, por ejemplo, este lado triangular y voy a hacer un blur, ¿sí? De esta manera. Podemos deformar bastante eso, ¿sí? Si yo pongo acá, por ejemplo, el nodo transform, o este que se llama también trapezoid, ¿sí? Yo puedo, digamos, ajustar un poco la forma para darle un poco más de irregularidad, ¿ven? Y puedo hacer que le reste, ¿sí? Al relieve que ya tenemos. Sería esa la manera, o una de las muchas maneras en las cuales trataría de agregar una especie de relieve, ¿sí? Ahora, tenemos también dentro de lo que es el Tile Generator la opción de buscar Symmetry Random, ¿sí? Y al menos ahí ya van a empezar a aparecer como algunas cosas flipeadas, esa es una manera, ¿sí? De por sí podemos agregar el Luminance, que era como la manera de ajustar, por así decirlo, la variante de color o la variante de altura, también lo podemos considerar, ¿sí? Pero yo particularmente recurriría mucho a esto, ¿no? De decir, bueno, voy a tomar una forma, un polygon, voy a hacer un blur, voy a hacer un transform acá, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren ajustar un poco la forma, porque en este caso no queda muy bien cómo se resta, puedo utilizar el nodo Transformation 2D, que es uno también de los más principales, y ajustar, por ejemplo, acá un poco la forma con la cual voy a estar restándole. Por ejemplo, ahí quizás me gusta un poco el cómo se genera una especie de grieta, ¿sí? Podemos usar este nodo para ajustar, ¿ven? Vamos a venir por acá. Bien, ahí te empezamos a tener un poco de flip, pero voy a agregar uno extra, por ejemplo. ¿Sí? Voy a agregar un input más. Vamos a poner acá 3.
Porque no me está tomando, a ver. Ahí va. Input 3. De vuelta. ¿Sí? Recurrimos a hacer uso de un bevel y... O sea, el resultado del bevel y un blend. En este caso vamos a buscar una forma diferente. Vamos a agregar. Tenemos una opción también de... podríamos restar como de una forma más random, pero vamos a mantenernos igual con esto relativamente sencillo. Vamos a buscar, no sé, la gradiación puede estar bueno. Esto, por ejemplo, también puede servir para generar como pequeños cortes. Por ejemplo, este que se llama Ridge Bell, ¿sí? Con un transform 2D, ¿sí? Y vamos a restar de vuelta. Tipo un cells también podríamos buscar. Hay textura de cells también, ¿sí? Que son este tipo de cosas. Así que podemos cambiar obviamente la escala. Podemos flipear después, invertir los valores. Esto también, por ejemplo, es una manera de generar una variación. Vamos a probar. También puede llegar a servir. Tendría que buscar ejemplos de otros casos. Ahí ya tenemos a empezar a tener como variedad en general. Obviamente lo feo de esto, al menos en este caso, es que tenemos como variedades muy diferentes entre sí una de la otra. Entonces habría que ajustar un montón de cosas. Sí, pero podría ser como una manera de ir mezclándolo. En cuanto a irregular, ¿no? Se dice. Vamos a ver igual después lo que son desgaste de bordes. Porque tenemos la opción de generar. Por ejemplo acá, a ver si esto carga. Este no era, perdón. A ver si era en este. Tenemos la opción de generar, por ejemplo, ligeros desgastes como acá, ¿ven? Que también es mucho uso de curvatura. Pero digamos que la opción de generar como relieves y contornos sí está y se puede realizar, ¿sí? Lo que sí no es tan sencillo. Vamos a ver acá. Uy, no sé dónde dejé mi... Acá. Bien, algo que también estoy notando acá es que quizás para que esto coincida tendría que aumentar la cantidad de ladrillos en el eje Y. A ver. O no. A ver cómo era esto entonces. Size no, intersize. ¿Por qué no me está tomando bien la cantidad? Un segundito. Procedería a combinarlo con un offset. Selecciono esto para mantener la forma. Y puedo hacer acá un offset de global. Y mezclar esto con sumas. Entonces vengo a este nodo de acá arriba y empiezo a ajustar la escala de Y y lo que sería el global offset. Ahí por ejemplo empiezo a ajustar acá. Tendría que buscar los valores exactos para que combine bien lo que es la proporción de tamaños, pero ahí por ejemplo tenemos una idea de variación y después tenemos la opción de offset si queremos darle como una transición más variada, ¿sí? Position random no.
Pero con esto podemos ir regulando un poquito el tema de la interpolación entre uno y otro. No, más o menos por ahí. Voy a tratar de armar como algo más elaborado igual para la próxima semana. Y también el hecho que no estoy mencionando es que esto también puede servir para generar contornos, ¿sí? La idea de restarle. Por ejemplo, si yo le resto a este de acá, vengo con el transform y se lo resto en una esquina, vamos a estar cambiando bastante la silueta también. ¿Sí? Ahí subtract. Vamos a sacarle bastante el blur. Y ajustar acá. Si es más, previo a ese blend, puedo tirar un levels y ajustar, digamos, las áreas en las cuales se empiezan a marcar o no. Entonces de esa manera podemos ajustar también un poco los contornos de los ladrillos en sí. Ahora, algo que por ahí no estoy mencionando y que es algo importante, cuando nosotros, por ejemplo, ajustamos ese Transformation 2D, ¿no? Movemos lo que son este plano, empieza a tailear la textura, porque justamente el programa tiende a buscar esto de tailear, ¿sí? Automáticamente. Entonces, en el tiling mode, acá dice horizontal and vertical tiling, H, ¿sí? And B, ¿sí? Voy a venir acá, ¿sí? Y voy a cambiar de relative to input, lo voy a poner en absoluto. Porque ahora me va a permitir a mí cambiar y poner que acá no haya ningún tipo de tiling, ¿sí? Pongo que no hay y ahora ya puedo, digamos, ajustar esto, ¿sí? de manera normal. Más o menos por ahí. ¿Sí? Serían como las maneras de ir agregando un poco de irregularidad en cuanto a la superficie. Después obviamente hay más maneras. El resultado final de todos, ¿sí? Puede tener tranquilamente un blend de noise. Puedo tirar acá un noise. Hay un montón de texturas de noise. Voy a buscar acá alguno de spots. Y voy a poner que reste. ¿Sí? Y de esa manera vamos generando como de vuelta una manera de irregular de cosas. Bien. Bueno, espero que más o menos se haya entendido igual, un poquito, si bien no hemos llegado a nada guau en este caso. Vamos a cerrar esta última media horita mostrando cómo hice este otro que había preparado, que era el de una caja, ¿no? Bueno, este no era, perdón, este acá. Voy a cambiar el parent size, está muy heavy esto. Ahí va. Bien. Ok, vamos a hacer como una, digamos, overview general, explicándolo, ¿sí? Lo más sencillo y una de las cosas principales, que por ahí lo hacen al comienzo, pero no lo utilizan hasta el final, digamos, de lo que es el gráfico, ¿sí? Es el crear lo que son las grillas. Esta grilla en X, ¿sí? Es lo más sencillito, porque empiezo con una forma cuadrada, lo escalo levemente a 0,9, ¿sí? Invierto el grayscale para que me quede, digamos, bordes blancos, ¿sí? Y le sumo, ¿sí? Con un blend en modo de suma estas líneas, que esto también es un cuadrado, que lo que hice es escalarlo, ¿sí? Transformation 2D para darle un poquito de rotación, ¿sí? Y en este caso sí tengo el taileo activado, entonces simplemente escalo esto para asegurarme de que quede como en línea recta, ¿sí? Y el blendeo suma. Sumo estas líneas para generar una cruz, las sumo para generar
el cuadro, ¿sí? Con las líneas. ¿Quieren que haga una overview general o prefieren que haga como que lo vamos haciendo desde cero? ¿Qué prefieren? Porque por ahí de cero tardamos un poquito más, pero lo retomamos. Overview. No sé, a ver, otras opiniones, ¿qué más? ¿Qué opinan? Yo lo que les resulte más conveniente a ustedes, por ahí prefieren hacerlo. Creo que no es que no lo veo. Depende, si en la media hora llegamos a hacerlo de cero, sí, si no, un overview. Ok, vamos a hacer hasta un punto de cero entonces. Y después, de última, eh, queda lo que sería la overview. Ok, Bien, entonces de cero, sí. vamos a hacer el patrón, digamos, que es como con lo que empecé, ¿sí? Voy a hacer acá un nodo nuevo, así no queda ninguna duda. Sí, de tener todo esto vacío. Y empezamos con un shape, ¿sí? Este shape va a ser como la partecita, digamos, siendo esta nuestra referencia principal, ¿sí? Fíjense que tenemos como cuadraditos bien definidos y después tenemos otros que son más, digamos, eh, con una cruz diagonal, ¿no? Entonces yo acá tengo el shape y voy a bajar un poquito la escala, ¿sí? Y por otro lado voy a tener un shape diferente, ¿sí? Que en este caso se le va a agregar, ¿sí? Van a ser tres shapes, perdón, porque este de acá, el último de todos, es el que va a generar, ¿sí? El corte, digamos, en uno de los ejes, que yo necesito hacer como un corte en el medio, entonces directamente vamos a ajustar acá, ¿sí? Y genero esta línea, ¿ven? Entonces, el shape principal recibe un transformation 2D en el cual roto, ¿sí? El modelo. O sea, vamos a rotar. Sí, el transformation 2D es para ajustar justamente de rotación y escala. Entonces yo con las esquinitas lo muevo y con Shift o Control Shift cliqueo uno de los bordes y voy achicándolo de manera uniforme, ¿sí? Para que no se repita tanto. Ahora, algo que también hay que tener en cuenta acá, fíjense que queda como los bordes blancos. Yo voy a querer, ¿sí? Que el tiling de el tiling mode, esté en absoluto para justamente eliminar el tileo y tenga un fondo negro, ¿sí? Tengo ahora uno por un lado y acá voy a blendear, ¿sí? Vamos a blendear esta forma con un subtract porque yo lo que necesito es justamente reducirlo, ¿ven? Y ahí Profe, tengo ¿cómo hiciste como... para rotarlo? Sí, con el Transformation 2D me paro en una esquina, fíjate que la flechita se vuelve más de estas de rotación hacia los dos lados y de ahí puedes arrastrar, clic y arrastre. ¿Sí? Si Ah, pero no, a mí me lo sigue continuando. ¿cómo lo continúa? Claro, como que solo roté las franjas negras y después vuelve blanco. Ah, en ese caso, fíjate también del tiling mode. Si clic acá, ponerlo en absoluto. Y Yo lo tengo bloqueado. por eso, acá tenés que cliquear y poner absoluto. O no sé qué opciones Ah, te aparecen sí, ahí. sí. Y una vez que lo tenés absoluto, lo puedes cambiar a no tiling, ¿sí? Ah, ahí está. Gracias, profe. Ok, bien. Ahora ya tenemos los dos patrones, digamos. Y vamos a generar un tile generator, ¿sí? Que recibe como pattern un input. Entonces yo puedo arrastrar esto correctamente. Y ya ahí tengo como las piezas, digamos, en grilla. Voy a poner igual que no sea de 10x10 porque es gigante. Vamos a hacer un 3x3 aprox. Y voy a hacer de vuelta un tile generator, ¿sí? Con el otro ejemplo que tenemos acá más abajo, ¿sí? Para poder mezclar bien estos dos, yo lo que voy a ajustar, ¿sí? Va a ser la posición. Voy a utilizar, ¿sí? Dentro de lo que es position, el global offset. Entonces voy a reducir un poco acá, ¿sí? Vamos a meter acá. Bien, voy a poner acá el modo blend, porque voy a combinar ambos, ¿sí? Vamos a combinar esto acá, ¿sí? Y voy a
ajustar, ¿sí? Fíjense, vamos a blenderlo con Add y acá yo puedo ir más o menos viendo de que esto esté combinando bien. Entonces entro al Tile Generator, ¿sí? Y empiezo a ajustar el Global Offset, ¿sí? Por ejemplo acá creo que sería un 0,15 que queda bien, no, 0,2. Vamos a ir tanteando por acá. De hecho lo voy a poner en 0,2 porque acá este valor de offset va a depender muchísimo de la cantidad de XY que ustedes pongan, ¿sí? Así que vamos a hacer un 4 y 4. Y ahora vamos a volver a ajustar. Vamos a ver, debería ser 0,12. Es un punto medio, 0,125. Ahí más o menos sería. Y acá vamos a mover en el eje X. ¿Sí? También 0,125. ¿Ven? Y ahí tenemos en sí el pequeño desfasado. Si yo quisiera aumentar, en este caso, la diferencia que hay, ¿no? El grosor entre las líneas de por medio, tendría que venir al primer shape de todos, ¿sí? Perdón, vamos a doble clic acá, clic en el primer shape, y voy a bajar un poquito la escala para que tenga un poquito más de grosor, ¿ven? Más o menos por ahí. Y ahí ya tendremos esta forma, ¿sí? Que es como la forma principal en sí. Pero quizás lo más interesante de esto en particular es el hecho de poder cambiar un poquito las tonalidades, ¿sí? Yo no lo voy a hacer tal cual acá, pero sí voy a buscar una manera de aplicar color, ¿sí? De una manera fácil es aprovechando dentro del Tile Generator, dentro de las opciones de abajo de todos, la opción llamada Luminance Random. Luminance Random nos genera como un multiplicador, por así decirlo. Fíjense que si yo lo aumento al máximo, tenemos como una variable de escala de grises, ¿ven? Más o menos ahí. Sí, puedo aumentar el Luminance by Number, que me va a hacer como más en gradiente, ¿sí? Pero en sí, ya con el random, digamos, es todo lo que necesitamos, ¿sí? Lo voy a dejar en 0,4. Lo mismo voy a hacer con el de abajo. Vamos a darle como un color aleatorio. No sé si podemos ajustar acá algo más. No, sería... Y también tenemos esta Kaiser Reverse Rendering Order, que también va a cambiar un poquito nuestro... Cómo aplica, digamos, el Luminance a todo nuestro Tile Generator, ¿sí? Es este último switch de acá. Solamente invierte un poquito las tonalidades. Bien. Tenemos el Blend. La parte de color, que es la más notoria, ¿sí? Se va a ajustar, digamos, con un Gradient Map. ¿Sí? Voy a empezar a agregar en el Gradient Editor los colores a utilizar. Que de vuelta podemos usar Pick y seleccionar acá. El color más oscuro quizás es este. Y voy a bajar el value para generar un poco de contraste, ¿ven? Más o menos por ahí. Después, quizás... vale, de hecho, de por sí ahí ya funcionaría quizás un poco, ¿sí? Pero siempre podemos obviamente generar como que esas sombras que tenemos acá tengan como una tonalidad levemente más oscura. Por un lado eso se puede generar por el mapa de altura y lo que es el Ambient Occlusion, ¿sí? Pero ahora esto no me sirve para generar Ambient Occlusion, porque la escala de grises va cambiando, ¿sí? Bastante. Lo que yo voy a utilizar, más que nada por esto, ¿no? Que va variando mucho. Una manera de poder obtener las líneas de vuelta sin tener que hacer todo esto de vuelta, todo un Tile Generator nuevo sin el Luminance, consiste en utilizar un nuevo llamado Histogram Scan, ¿sí? El Histogram Scan me permite mover este valor de posición, ¿sí? Y si el valor es mayor o menor lo empieza a mostrar. Entonces si yo le hago este de posición, fíjense que llega un punto en el que todo se vuelve más blanco, ¿sí? Y no queda ningún
y digamos ya eso me sirve para enmascarar, ¿sí? O subir el contraste al máximo también sirve. Y con esto voy a enmascarar, digamos, las piezas, ¿ven? Que también nos puede servir para generar una máscara random, ¿no? Entre uno y otro. Pero bueno, yo en este caso solamente lo quiero para que me genere el ambient occlusion, ¿sí? A partir de ahí. Pero bueno, antes del ambient occlusion yo tendría que hacer el relieve, ¿sí? Así que debería probar, ¿sí? Ajustar esto. Podemos hacerlo con un gradient map. ¿Podría ser que hace el nodo? Sí. El nodo se fija más o menos en la escala de grises. Este de acá. Se fija en la escala de grises, ¿sí? O al menos la manera en la que yo lo uso es la siguiente. Yo subo el contraste al máximo para que no haya tanto desfase, ¿sí? Y con este valor de posición se fija, ¿es una tonalidad mayor o menor de, no sé, de este gris? Y si es así, es como que lo empieza a mostrar o no, ¿sí? Por ejemplo, si es menor o no a un color negro, está en 0 ahora mismo. Si yo pongo 0,2 o 0,3, solamente levanta los colores que tengan como una tonalidad aproximada, ¿ves? Va filtrando, por así decirlo. Es más que nada para... O la manera en la cual yo lo utilizo es como para recibir algo que va en gradientes y convertirlo a blanco y negro. Es como una manera de hacerlo. Otra alternativa es utilizar el nodo de niveles, ¿sí? Pero bueno, acá con esto alcanzaría. Y bueno, tocaría blendear, hacer un blend acá de relieve. Voy a poner multiply, porque el multiply lo que hace es oscurecer. Y lo voy a conectar a relieves. Y voy a bajarle un poco la opacidad para que no se note tanto. Importante, este tiene que estar en foreground y este en background. Si lo que voy a hacer es multiplicar, ¿no? Ahí por ejemplo yo tengo un ligero relieve, ¿sí? Con esto puedo hacer ambient occlusion, ¿sí? Fíjense que ahí tiene el ambient occlusion. Y ahí ya empiezo a tener el sombreado, ¿ven? Es como dentro de todo lo más notable. Bien. Una manera en la cual yo hago como reflejos falsos, ¿sí? En este material es tomar este histogram scan, ¿sí? Y pasarlo por un nodo que se llama flood fill, ¿sí? Este nodo llamado flood fill lo que hace es como detectar bordes, entre comillas, y aplica una gradiente, ¿sí? Es como si fuese un mapeado UV esto, ¿sí? Es muy similar en cuanto a manejo de colores, ¿sí? Y este flood fill, ¿sí? Se puede utilizar con otro filtro más, ¿sí? Que es flood fill to gradient, ¿sí? Y me genera esta gradiente en escala de grises, que es bastante regular, ¿sí? Porque va de izquierda a derecha. Pero dentro de los parámetros yo puedo ajustar, por ejemplo, el angle variation, que lo que hace es darle justamente aleatoriedad a todo esto, ¿sí? Que esto me va a servir para hacer de vuelta reflejos como falsos, ¿sí? Aumento el angle variation al máximo y empiezo a jugar con estos valores para más o menos buscar la tonalidad que me sirva a mí, ¿sí? El slope, por ejemplo, trata de llevar todos a un punto medio, pero yo quiero que se vaya cambiando muy levemente, ¿sí? Y esto, por ejemplo, me va a servir para darle color. Se llaman flood fill por un lado, que lo que recibe es este blanco y negro, y por el otro tenemos el flood fill to gradient, ¿sí? Son estos dos de acá. Y bueno, este nodo de acá, ¿sí? Nos puede servir como blend, ¿sí? Yo podría... Hay dos maneras de hacer esto. Una es con background y a este le vamos a poner un gradient map.
y empezar a buscar una tonalidad como overlay, ¿ven? O divide, y así vamos tanteando. Este, por ejemplo, el max lighten queda bastante bien, ¿sí? ¿Ven que le da como esos reflejos? Yo lo he hecho de otra manera, pero esto también es como una alternativa que está bastante bien. Yo lo que hice fue interpolar con un blend y usar esto como opacity, que también de vuelta lo vemos ahora y se hace. Pero ya con esto igual de un blend con el nodo de fusión max puedo empezar ya a ajustar estos valores del flood fill y va a quedar como, ya va a tener la variación que necesito. Sí, solamente tengo que ajustarlo. ¿Sí? Ya eso genera un pequeño brillo. La otra manera, sin la cual yo apliqué, digamos, el color, fue haciendo un gradient map sobre esto, ¿sí? Sobre el flood fill. Vemos que lo tiro acá. Me da variedad de color, ¿sí? Trato de que sea más claro y con una tonalidad más brillosa. Sí. Y aplico, digamos, le aplico, digamos, esto de acá como un opacity, ¿sí? Como por un lado se va a ver, ¿sí? Esto de acá, digamos, se va a aplicar solamente en esta área, ¿sí? Yo solamente quiero que se aplique en esta parte. Vamos a poner acá Uniform Color. Y acá le vamos a dar como la tonalidad verde que nosotros querramos. Perdón, este de acá no va. Overlay o add. Vamos a ir cambiando acá. Vamos a ir tanteando. Y un opacity, ¿sí? Y ahora en el siguiente utilizo esto como opacity para darle un color más oscuro de fondo, ¿sí? Le doy un color más oscuro y listo. Que estoy tratando de... Perdón, estoy haciendo cualquiera ya. Voy a directamente poner esto de background. Y poner suma o múltiple. Fíjense, algo que nunca mencioné pero que lo hice varias veces. Si ustedes tienen algo de escala de grises y tienen que pasarle un blend de color, no los va a tomar, no se los permite. Que acá, en este, por ejemplo, me está diciendo error porque este es color y este es escala de grises, ¿sí? Entonces siempre que quiera pasar algo de escala de grises a un blend, tengo que tirar un gradient map, ¿sí? Porque ya de por sí el gradient map viene con una escala de grises por defecto, no va a cambiar el resultado, se va a ver igual, pero ahora sí me va a permitir combinarlo uno con el otro, ¿sí? Voy a poner este acá abajo y poner un modo de fusión multiply y reducir la opacidad, ¿sí? De esa manera generamos el color. Nos quedaría generar variación de roughness, ¿sí? Que se fijan acá. Un segundo. ¿Sí? No hay muy diferente. Lo que hice fue... Bueno, de hecho usé el flood fill como un opacity mask y combiné el gradient map con un color, ¿sí? De esa manera fue que agregué los brillos acá, que tampoco es muy diferente. En cuanto al roughness,
¿sí? Directamente trabajé sobre el Luminance, ¿sí? De combinado, lo invertí, ajusté niveles y va al roughness. En el metallic queda en negro, ¿sí? Porque no es ningún valor metálico. Y el normal map de hecho apenas lo genera, ¿sí? El normal map lo pueden generar con el relieve que hicimos acá. Así que si yo vuelvo acá abajo, esto lo conecto directamente al normal, ¿sí? Y se fijan, ya algo genera ahí. Pero bueno, podemos utilizar un bevel también para complementar, ¿sí? Bien. Bueno, más o menos eso es por hoy. Traten de obviamente replicar estos patrones, un poco lo que estuvimos haciendo. De por sí espero que les ocupe un poco la idea de taller de generar materiales diferentes. Podríamos seguir buscando referencias de Valorant y armarnos algo acá. Podría intentarse. Pero bueno, en sí es lo importante que les guste a ustedes, que les sirvan y más que nada que lo puedan seguir un poquito, ¿no? Pero bueno, son 3 clases más. Vamos a ver algunas herramientas extras y ejemplos. Nada, espero que les cope. Rápidamente, vamos a tomar lista. ¿Sí? Son 70, así que va a estar compliquetti. Pina. Las horas que me hubiese ahorrado, sí, por RB, pero ahora puedes rehacerlo. Ok. Ferrero no. Pina Luciana. Rodríguez Nahuel. Ferrero esta soy yo, sí. A ver, un segundo. Es que no puse ningún ausente. A ver, vengan que actualizo esto. Hace un segundo que me pide de vuelta loguear. Voy a ir cortando igual la grabación. Nada, en